Asambleas de Dios, Ríos de Vida. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos. Amén, gloria a Dios. Bueno, como lo dice el pastor Leonardo, mi nombre es Liliana Romero y con mi esposo estamos en la ciudad de Bogotá. Ya hemos pastoreado pues 2 iglesias con la misericordia del Señor y gracias a Dios seguimos adelante, amén, con muchos más proyectos que vendrán y esperando en el Señor porque Dios es grande y la obra de Dios continúa, amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema muy bonito. Hoy estamos celebrando culto de misiones. Bonito es poder recordar a aquellos misioneros que se encuentran haciendo la labor, pero también recordar que no están solos porque aquí hay una iglesia que se acuerda de ellos, amén. Así que yo le invito a que oremos en esta mañana y dispongamos nuestro corazón y todo nuestro ser para que sea Dios hablándonos y sea su palabra tocando nuestro ser. Amado Señor, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque hasta hoy tú nos has sostenido. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia, por un día más de vida que nos das. Y gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener aquí en tu casa, Señor. Recordando, Dios, a ese propósito por el cual nos has constituido como iglesia. Y es llevar tu palabra, Señor, a todas las naciones, a ser discípulos, Señor, extender tu reino. Qué bueno, Señor, es poder recordar esa labor que nos has encomendado como iglesia. Señor, recordar a aquellos misioneros que se encuentran en otros lugares, lejos de su familia, lejos de muchas cosas, Señor. Solo por llevar tu palabra a otros pueblos, a otras culturas, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de hacer parte de tu historia, para que tu reino se extienda, Señor, sobre la tierra. Háblanos, oh Dios, en esta mañana y haznos entender, Señor, ese propósito tuyo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Háblanos en esta mañana, Dios. Que tu palabra hoy nos aliente, nos consuele, nos exhorte. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarles a la palabra de Dios en el libro de Ruth. Y quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cuántos ven novelas? ¿Cuántos han visto novelas alguna vez en su vida? Eso, muy bien. ¿A cuánto les gustan las novelas? Hay unas novelas que son interesantes, con unas tramas bien interesantes, ¿no? Pero hoy en día están de moda las novelas que hablan de narcotráfico, de drogas, de prostitución, y eso es lo que está pegando. Pero no siempre las novelas fueron así. ¿Quiénes recuerdan esas novelas donde lo que más predominaba era el romance, era el amor inocente, ese amor tan bonito que antes se daba entre las parejas? Hay novelas también que vale la pena ver, que enseñan esos principios de familia, que enseñan esos valores. No siempre las novelas fueron así. Hay novelas que tienen un contenido que no es muy apropiado y que no enseña nada bueno. Pero también hay novelas que sí dejan cosas muy bonitas. Hoy yo les quiero hablar de una novela que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Usted sabía que en la Biblia hay una novela? Allí hay una novela muy bonita. Y es una novela que nos habla acerca del amor, un amor que no cambia, es un amor que es fiel y es un amor que transformó la historia de la humanidad para siempre. Y esa es una novela de las que vamos a hablar hoy y está en la Biblia. No la escribió un libretista, no la escribió por allá un director de cine reconocido.
fue inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos hoy esa historia de amor. Libro de Ruth. ¿Han escuchado hablar de Ruth? Amén. Qué historia tan bonita, ¿no? Es una historia bien atrayente por todo lo que sucede allí y cómo termina tan bonita esta historia. El libro de Ruth, hay diferentes opciones o fechas probables en las que pudo haber sido escrito. Probablemente en la época de Esdras y Nehemías, debido a una situación que había allí con algunos extranjeros que estaban viviendo entre el pueblo de Israel. Porque esta historia de Ruth trata precisamente de una mujer extranjera que entra a ser parte del pueblo de Israel. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Empecemos en el capítulo 1, vamos a ir leyendo algunos versículos claves, no alcanzamos a leerlo todo, pero vamos a iniciar leyendo en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Miremos lo que sucede acá. Hay un hombre que vive ¿en dónde? En Belén de Judá, está habitando en la tierra de Israel, pero se fue para otro país. ¿Para dónde se fue? Para Moab. ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó la tierra que Dios les había dado como heredad? Esa era la tierra que Dios les había dado. Porque acá dice que hubo hambre. Y Elimelech, que era el nombre de este señor, él pensó en el bienestar de su familia y decidió ir a un lugar donde no aguantaran hambre. Estaban en necesidad, estaban en hambruna y él dijo: allá en Moab hay pan, allá hay comida, allá hay trabajo, allá podemos subsistir. Y él, pensando en el bienestar de su familia, decide irse para allá. Pero notemos que él no consulta a Dios para tomar esta decisión. Simplemente él decide irse. Y allá llegó a Moab. En el versículo 2 nos menciona cómo se llamaba este hombre. Dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer, Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá y llegaron a vivir a Moab y se quedaron allí. Allá vivieron, se establecieron, empezaron a surgir y empezaron a subsistir. Pero mire lo que le sucede a esta familia por no haber contado ni consultado a Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué consecuencias hubo luego de esas decisiones? Versículo 3. Murió Elimelech. Ay, Dios. El marido de Noemí, quedó ella sola con sus 2 hijos. Y estamos en una cultura donde el que trabaja es el hombre y la mujer depende de ese sustento del hombre. Entonces, ¿quiénes quedaron? Sus hijos. Ya Noemí está dependiendo de sus hijos. Esos muchachos crecen, se casan. Mire lo que dice en el versículo 4. Tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Dice que habitaron allí unos 10 años. No solo se fueron de su tierra, sino que ahora toman mujeres extranjeras como esposas. Decisión tras decisión que tal vez no iban como muy bien las cosas. ¿Qué pasó después? Versículo 5. Murieron también, ¿quiénes? Malón y Kelión. Pobre Noemí, ahora sí, ¿qué quedó? Sola, mire, quedó la mujer desamparada de sus hijos y su marido. Ahora, ¿quién la iba a sostener? ¿De quién iba a depender Noemí? Y ahora no solo ella, habían 2 viudas más en su casa. Las 2 esposas de sus hijos. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era
Ruth. 2 viudas más, ahora eran 3 viudas en una casa, sin qué hacer. Entonces Noemí les dice, bueno, ustedes son jóvenes, tienen toda una vida por delante, vuelvan a su casa, vuelvan a su madre, vayan a los suyos, hagan su vida, tranquilas, quedan libres de todo compromiso conmigo, vayan. No habían tenido hijos, pues estaban en libertad de rehacer su vida con otros esposos. Y miren lo que sucede aquí. Cuando ella dice, vayan, hagan su vida, estas muchachas no quieren irse. Eso me hace pensar que Noemí era una muy buena suegra. ¿Se imaginan? Miren lo que sucede allí. Cuando Noemí les dice, yo voy a regresar a mi tierra, porque escucho que Jehová ha visitado a mi pueblo para darles pan. Voy a volver, ustedes vayan a los suyos, yo vuelvo a mi tierra. En el versículo 8 dice que Noemí le dijo a sus nueras, andan, vuelvan cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con ustedes misericordia, como ustedes la han hecho con los muertos y conmigo. Y les conceda Jehová que hayan descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó. Y miren lo que hicieron ellas, ¿qué dice ahí? Alzaron su voz y lloraron. Estas mujeres querían a su suegra. ¡Qué increíble! ¿No les parece? ¿No les llama la atención? Debió ser una muy buena suegra, excelente suegra, para que lloren. Ay, ¿cómo así que se va? Suegrita, no se vaya. Ellas alzaron su voz y lloraron, porque se iba ella. Y ellas la amaban, alzaron su voz y lloraron. Y entonces en el versículo 10 dice, nosotras vamos contigo, no te vamos a dejar. Tanto la querían que se querían ir con ella. No dijeron, ay, listo, vamos a casarnos otra vez, busquemos otro marido. No, están diciendo nos vamos, pero Noemí insiste. Vean, muchachas, así ella ya era de edad, ya era viejita. Si yo pudiera tener más hijos para darles por esposos, ustedes los van a esperar. No pueden esperarlo. Entonces ella les dice, tranquilas, quedan libres de todo compromiso conmigo. Entonces Orfa se despide, llora y dice adiós, listo, me voy. Pero Ruth se queda. Ruth decide quedarse. Y esa decisión que está tomando Ruth, esa determinación que está tomando, transformaría para siempre la historia del mundo. ¿Cómo así? Miren lo que pasa con la decisión que dice Ruth, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendo esto. Tremenda esa determinación que está haciendo Ruth. Mire lo que está haciendo. Está renunciando a su identidad como moabita. Está renunciando a sus costumbres. Está renunciando a su religión. Está renunciando a su familia, a todo lo que le hacía ella. Lo está dejando atrás por irse con la suegra, por irse con Noemí. Algo tuvo que ver Ruth en Noemí. Algo vio en el Dios de Noemí que la cautivó y la ató de tal manera que Ruth está dispuesta a renunciar a su historia y a su identidad por seguir a Noemí y al Dios de Noemí. Y mire que a pesar de la situación en la que estaba Noemí, viuda, sin hijos, sin un sustento, a pesar de esa condición,
ella vio en Noemí algo que la cautivó y dijo: no te dejo, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. ¡Guau! ¡Qué determinación de esta mujer! Noemí, al ver esa resolución, le dice: listo, vamos, vamos, y se la lleva. Y entonces, dice versículo 19, anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Miren lo que sucede cuando Noemí vuelve a Belén. Cuando ella regresa, dice ahí en el versículo 19 que toda la ciudad se conmovió. No es esta Noemí, wow, Noemí volvió. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Ay, no viene sola, pero el esposo y los hijos, ¿tiene nietos? No. ¿Con quién llegó Noemí? Con una extranjera y moabita tras del hecho. Moabita. Los moabitas no eran muy queridos por los israelitas, eran considerados enemigos, los de Moab. Y entonces, cuando la ven llegar, llegó con una moabita, una extranjera. Reciben a Noemí: Noemí, ¿cuánto tiempo? Vengan. Y a Ruth ni la mencionan. Allá no dice: wow, Noemí viene con su nuera, bienvenidas las dos. ¿A quién recibieron? A Noemí. No es esta Noemí, venga Noemí, wow, tranquila, has vuelto a tu pueblo. Y a Ruth, quién sabe dónde la dejaron. Pero miren lo que dice Noemí al llegar. Ella le respondía, versículo 20: no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Sabe qué significa el nombre Noemí? Noemí significa mi delicia, mi dulzura. Eso significa Noemí. Y ella dice: ya no me digan mi delicia, mi dulzura, no, porque ya no estoy así. Llámenme Mara. ¿Y qué significa Mara? Imagínense, ella ya no es delicia. ¿En qué se va a deleitar? Pero ella explica la razón. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella está reconociendo que esas malas decisiones la llevaron a estar en grande amargura. Versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar Noemí? ¿Por qué me van a llamar mi delicia, mi dulzura? Y mire lo que sigue diciendo: ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces vuelve Noemí, está muy triste, no tiene esperanza, está mal. Y vuelven y ellas dos vienen a vivir ahí. ¿Y qué pasó? Capítulo 2. Noemí tenía un pariente. Nos dice en el versículo 1 que tenía un pariente de su marido. Él era un hombre rico, de la familia de su esposo, que se llamaba Elimelech. Y ese pariente se llamaba ¿cómo? Booz. Al parecer Booz era cuñado de Noemí, porque era pariente de su marido. Entonces pensemos un momento: Noemí ya es de edad avanzada, ya es viejita. O sea que ¿cuántos años más o menos puede tener Booz? También tiene que ser un hombre de edad avanzada, porque es el cuñado. ¿Se han pensado alguna vez en la edad que podría tener Booz? Ya es un señor de edad, porque era el cuñado. Y si Noemí ya es viejita, pues entonces más o menos eran de esa edad. Entonces Ruth, muy diligente: venga Noemí, yo tengo que ir a trabajar, voy a ir a conseguir comida, déjeme ir a trabajar. Y la cultura en ese entonces, ¿cuál era? Estaba establecido por la ley de Moisés que cuando era la época de la cosecha y recogían la siega, al atar los manojos, lo que se caía al piso era para los pobres, para las viudas y los huérfanos. Entonces ellos no eran
atar manojos y recoja lo que se cayó, sino que debían dejarlo. Los pobres iban detrás recogiendo eso que se les caía de los manojos. Y ese era su sustento. Y de esa manera el pueblo cuidaba a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Ruth decide ir a hacer eso, ir a recoger esas espigas del piso que se le han caído a los segadores para llevar sustento a Noemí y para ella. Entonces ella comienza a hacer eso. Y Booz, como era el dueño de la finca, va y supervisa, pasa revista cómo están trabajando. De pronto nota la presencia de una extranjera. Oiga, esa muchacha no es de aquí. Y nota y se da cuenta que hay alguien que no es de ahí, una extranjera. Y en el versículo 5, Booz llama a su mayordomo y le pregunta, ¿de quién es esta joven? Y mire lo que le dice el criado. Es esa moabita, la que vino con Noemí, esa muchachita que apareció con Noemí. Y le cuenta lo que ella hizo, cómo se vino con Noemí, dejando todo, ayudándola, y pues que nos pidió permiso para recoger grano y la dejamos. Pero Booz, cuando escucha que llegó con Noemí, mi cuñada, Noemí, mi cuñada, reconoce a Noemí. Y entonces miren lo que dice Booz, la llama, versículo 8, y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque ya mandé a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ruth fue ascendida. Primer día de trabajo y la ascendieron. Qué bien que le estaba yendo. Y a pesar de ser extranjera, Booz no la rechazó. Antes la asciende y la pone con sus criados a trabajar. Entonces Ruth ya no iba a ir detrás recogiendo, sino que iba juntamente con los criados a trabajar y ganar su salario. De esta manera Ruth trabaja, pasa su primer día, y también le fue que dice aquí más adelante, cuando ella llega a la casa, dice que recogió como una efa de cebada. Si transformamos esa medida, viene siendo más o menos entre 4 y 6 canecas, imagínense 4 o 6 canecas llenas de cebada. A eso equivale. Entonces, claro, Noemí, wow, Ruth, qué gran cosecha. ¿Y usted a dónde fue a trabajar hoy? Cuando Ruth le cuenta, y Ruth sin saber que ese señor era el pariente, Ruth le cuenta, no, en una finca un señor Booz, y me puso a trabajar con las criadas y me trató lo más de bien. Y Noemí, wow, Booz es nuestro pariente. Noemí supo que él era su cuñado y lo bendice, porque dice aquí en el versículo 20, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¡Qué bien! Que Dios lo bendiga porque tuvo misericordia de mí, que soy su cuñada. Entonces lo bendice y entonces Ruth le cuenta las buenas de su trabajo. Llegamos al capítulo 3 de Ruth. ¿Qué sucede allí? Empieza Noemí a darse cuenta cómo Dios ha dispuesto todo para que ella pueda surgir y pueda salir de la situación en la que está. Comienza ella allí a planear. Y vamos a hacer alusión a algo. ¿En qué está pensando Noemí? Resulta que en la ley de Moisés estaban establecidas unas leyes de redención para poder socorrer a los pobres y a las viudas. Eran dos tipos de leyes que estaban establecidas en la ley de Moisés y que eran para ayudar a este tipo de personas que estaban en esa condición. Vamos rápidamente a Levítico, sin perder allí el libro de Ruth. Levítico capítulo 25. Vamos a mirar esa primera ley de redención que se encuentra allí. Levítico capítulo 25, amén. Miren lo que dice el versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión,
entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En pocas palabras, si una persona se queda pobre, tuvo que vender su tierra para poder tener un sustento, el pariente más próximo podría comprarla y rescatarla para que la tierra no saliera de la familia y que se quedara con la familia, para que ellos no fueran perdiendo territorios. Entonces, eso era lo que hacía el pariente más próximo. Esta ley se llama ley de Goel. ¿Ley de qué? De Goel, que era rescatar la tierra para que no se fuera la familia y poder quedar en la familia esa posesión. Y de esa manera se ayudaban a aquellos parientes que se habían quedado sin recursos. Otra ley de rescate que se llama ley del levirato. ¿Ley de qué? Parecen trabalenguas, ¿no? Ley del levirato. Le invito a que abran Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. ¿Y esta ley del levirato en qué consistía? Miren versículos 5 y versículo 6 de Deuteronomio. Cuando hermanos habitaren juntos, vende una parte de las tierras que eran de nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. Vende una parte de las tierras que eran de nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. Nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. En pocas palabras, un matrimonio, se muere el esposo, no tuvieron hijos, el hombre no tuvo descendencia, entonces el cuñado tenía el deber y la obligación de casarse con la cuñada para darle descendencia a su hermano. ¿Se imagina? Y ahí más adelante explica qué tipo de ceremonia se debía seguir si el cuñado pues no quería. Esa era la ley del levirato. Entonces tenemos ley de Goel y ley del levirato para poder redimir a aquellos pobres y aquellas viudas que se habían quedado sin hijos. Noemí, conociendo esas leyes, comienza a armarse un plan. Wow, vos es mi pariente, él es rico, él me puede redimir. Y comienza Noemí a apelar a estas leyes. Y mire lo picarona que era Noemí. Ella era bien tremenda. Capítulo 3. Le dice Noemí a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No he de buscarte un esposo? ¿No he de buscar tu futuro para que te vaya bien? Y entonces le dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Él es nuestro pariente, el que nos puede redimir, el que nos puede sacar de esta situación en la que estamos. Y pues Ruth, hasta ahora conociendo esa cultura, esas costumbres, ella escucha. Noemí les da instrucciones a Ruth. Y entonces, mire lo que pasó en el versículo 8. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. ¿Cuál hombre? Vos, wow. Se estremeció y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Y qué le dice vos? Él le dijo: ¿quién eres? No la reconoció, tal vez de lo dormido que estaba, que era la medianoche, o estaba tan bonita y no la reconoció. ¿Quién eres? Ella responde: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahí está apelando a esa ley de Goel y ley de levirato. Ruth le está diciendo a vos. Ahora pensemos, ¿vos era el cuñado de quién? ¿De Noemí o de Ruth? De Noemí. ¿A quién tenía que redimir vos? ¿A Noemí o a Ruth?
¿Y a quién mandó Noemí? Vea, embaló a la pobre Ruth ahí. Ya la embaló. Pero Ruth ahí fiel. Y Booz acepta, extiende el manto a la extranjera, a esa moabita que llegó de lejanas tierras. Pero mire lo que dice Booz: sí, yo soy pariente, pero hay un pariente más próximo que yo. Así que tranquila, déjeme ver cómo resuelvo esta situación. Ruth regresa antes del amanecer, le cuenta a Noemí todo lo que pasó, todo lo que Booz le dijo, y Noemí le dice: listo, aguardemos a ver qué sucede. Wow, pero yo no soy el más próximo, hay otro más próximo, está Booz así, wow. Y en el capítulo 4, versículo 1, dice que Booz subió a la puerta y se va. Y mire lo que dice Booz: fulano, ven acá. Y se sentó. Y comienza Booz a presentarle la situación a este pariente más cercano. Si este pariente es más cercano, ¿quién podría ser? Pensemos. Está Elimelec, que era el esposo de Noemí. Y está Booz, pero hay uno más cercano. Probablemente eran 3 hermanos. Elimelec, que era el mayor, otro hermano en el medio, y Booz, que era el menor. O sea que probablemente este señor era el del medio, era el más próximo a Elimelec. Vende una parte de las tierras que eran de nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. Entonces, en presencia de todos los testigos, Booz acepta y él decide redimir. Finalmente, Booz toma a Ruth por mujer, redime la tierra para Noemí. Y de esta manera es redimida Noemí por medio de Ruth. Asambleas de Dios, Ríos de Vida,